Muy buenas noches, amigos de Convergente TV. Estamos nuevamente esta semana, 3 de junio del 2024. Esta noche tenemos el gusto de compartir y de tener a nuestro invitado, a Jesús Rico Vargas, un reconocido estratega inmobiliario, es un ninja inmobiliario. Bienvenido, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Queremos que presentes a la audiencia, has implementado procesos que te han permitido vender departamentos y propiedades. En el año 2019 arrancaste y superaste de pasar de 87 apartamentos de vender en 24 horas, pasaste a 143 departamentos en 8 horas en el año 2022. La verdad es que todos queremos ser ninja inmobiliario como tú. Cuéntanos quién es Jesús y qué hace Jesús que lo hace diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a todos, bueno, muchas gracias por permitirme estar acá con ustedes y compartir de esas experiencias con cada uno. Mira, básicamente, pues esto comienza hace un poco más de 21 años largos, desde que entro como al marketing digital. Luego, pues nada, desde la ciudad donde estaba, aquí en Colombia, comienzo a implementarlo en diferentes industrias. Bueno, inicio como consultor y empiezo a desarrollar con base en eso metodologías ciertamente fundamentadas con otras metodologías de muchas otras firmas internacionales, y luego empecé a entender cómo eso se aplicaba de una forma distinta al sector de los bienes raíces y encontrar esa fórmula secreta que pudiese de alguna forma ser fácilmente replicable y poder desarrollarla. Se convirtió como en mi obsesión, sobre todo porque, como lo hablamos justamente con mi socio, veíamos que bueno, para empezar, digamos, en esto de los ninjas inmobiliarios nos unió el ánimo de poder transformar o ver la transformación inmobiliaria. Pero era complicado entender la transformación viendo, por ejemplo, a un familiar que, nada, vendía propiedades de manera muy orgánica, muy así casual, solo portales y ya. Y a pesar de que hacía en su momento, te estoy hablando hace un poco más de 15 años, en su momento que lo empieza como a vivir de forma específica, que apenas el Internet estaba como cogiendo fuerza, sobre todo aquí en Colombia, ¿no? Y básicamente veía cómo este familiar solamente vendía una propiedad cada 3, 4 meses, y yo le preguntaba cómo hacía ella para comer en los meses donde no facturaba. Porque básicamente las comisiones son el salario del inmobiliario, y si no hay venta no hay salario. Entonces, pero lo que más me sorprendió, Sube, no fue el hecho de darme la respuesta en los tiempos y cómo lo hacía, sino que fue la forma como lo dijo. O sea, lo decía como si fuera lo normal, como si fuera como que es normal que uno venda una propiedad cada 3 o 4 meses. Y lo empecé a ver en mucha gente. Yo dije, esto no es normal, eso no está bien. Y yo veía, vamos, veía su condición y no era como la mejor. Entonces, desde entonces me propuse a desarrollar una metodología que permitiera justamente acelerar las ventas. Que un inmobiliario, o sea, por lo mínimo debería estar vendiendo una propiedad como tal al mes, pero en realidad debería estar vendiendo más de una propiedad a la semana. Y en ese proceso de ir tuneando, ir optimizando la fórmula, desarrollé el método SPI Pro, que justamente ya, vamos, como hace un poco más de 10 años atrás, me permitió probarlo por primera vez de una forma más estructurada, cuando ya involucro todos los 3 pilares. Me permitió vender 12 terrenos campestres en menos de 3 meses, en un proyecto que apenas en los últimos casi año y medio solo había vendido 4. En año y medio vendimos 12 terrenos en menos de 3 meses. Luego lo optimizo aún más en el 2019, cuando en un proyecto aquí en Cartagena, en Colombia, vendemos en el Centro de Convenciones de Cartagena. Reunimos un poco más de 400 clientes, compradores en presencial. Y nada, básicamente, bueno, como unos 500 y algo en online. Eso era en 2019, o sea, prepandemia. Y logramos vender en 24 horas, entre el mediodía del sábado 15 de junio al mediodía del domingo 16 de junio de ese 2019. Vendimos 87 apartamentos, algo así como 5.7 millones de dólares en ventas en esas Wow. 24 horas. Pero yo dije, no, aún no hay más. Encontré errores, detalles, puntos de mejora, y en el 2022 logramos vender con el mismo desarrollador, logramos vender 143 apartamentos en 8 horas, porque arrancó la venta casi el 11 a las 11:45 de la mañana, y nos cerraron el centro de convenciones a las 7 de la noche.
Y cuando ya hicimos el cierre, bueno, de hecho alcanzamos a documentarlo en periódico local aquí en el Universal en Cartagena. En su momento ahí íbamos como en 130 y algo, pero cuando ya hicimos el corte fueron 143 apartamentos, algo así como 17.78 millones de dólares en ventas en 8 horas. Y Wow. esto lo he estado enseñando en estos últimos años ya de forma pública, cuando de manera, digamos, mucho más específica comienzo bueno, cuando de hecho lo lanzo con la creación del Congreso Internacional de Embudos de Ventas Inmobiliarias que vengo haciendo desde hace 6 años. Y bueno, pues nada, digo, eso ha cambiado la vida de muchos inmobiliarios desde entonces. Por eso, bueno, estamos aquí y mi idea, Sue, es básicamente poder responder a todas tus preguntas. Bueno, te escucho y yo tengo 30 años en bienes raíces. No he soñado nunca en llegar a ese nivel, pero en tal caso pienso que todo es posible. Y yo conozco que hay gente que vende mucho, pero no había oído nunca de tantas ventas al mismo tiempo. Eh, mm, ¿Qué pasa, qué pasa con los inmobiliarios de hoy en día? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Me puedes decir qué necesitamos cambiar? O sea, creo que son un montón de cosas. ¿Por dónde arrancamos? Sí, es una muy buena pregunta. ¿Por dónde arrancamos? De hecho, el concepto, si me lo permites, el concepto ninja Ujú. viene de dos palabras, de dos vocablos del japonés que significan nin, perseverancia, y ja, persona. Pues un ninja en realidad no es como, bueno, uno piensa en un ninja como en el Hollywood, ¿no? Patadas y puños y tal, y armas y todo el tema. Pero no, en realidad esto es una filosofía muy linda de una persona que persevera y que persevera en el cada vez ser más excelente. Y pienso que uno de los puntos que he visto en los inmobiliarios es que fallan en justamente la mentalidad. La mayoría de ellos no perseveran realmente en mejorar. La mayoría está pensando en cómo generar una venta ya este mes. Y eso los lleva a tomar decisiones estratégicamente malas. Y la estrategia que utilizan básicamente es lo que yo llamo pan para hoy, hambre para mañana. Entonces Ujú. desarrollan campañas y todas las acciones que tratan de hacer para salir adelante son acciones muy de corto plazo, muy cortoplacistas y pueden generar una que otra venta, pero siempre les cuesta. Y como decía un amigo mexicano, siempre están detrás de la chuleta, siempre están como corriendo tras la zanahoria y siempre como en ese afán. Y ciertamente eso los lleva a fallar. ¿Y cómo ponerlo en contexto para que lo entendamos en términos inmobiliarios, que es muy simple? Los que estamos en bienes raíces sabemos por qué los bienes raíces como un instrumento de inversión. Y sabemos muy bien que más del 90% de los millonarios, si no más, utilizan los bienes raíces para su apalancamiento Ujú. financiero. Ujú. Y Ujú. de esa forma, entonces quiero que lo analicemos, Sube, porque así como los millonarios no trabajan por dinero, sino que ellos hacen que su dinero trabaje para ellos, así los ninjas inmobiliarios no trabajan para prospectar, sino que crean un sistema que prospecta para ellos 24/7. Y como no tienen un sistema y están perseverando en una estrategia que no es tan buena como para no ser tan despectivo en los términos, porque la verdad es que es bastante, es bastante negativa, es contraproducente, Ujú. fatiga. De ahí que hay inmobiliarios a día de hoy que todavía están trabajando muchas horas. Y te digo inmobiliarios porque conozco alumnos que entraron, de hecho una de mis mejores alumnas, que es la señora Cel Vargas, ella cuando entró me decía, Jesús, yo trabajaba y le metía o sea, muchas horas al trabajo, pero muchas son muchas horas, y ella ya está cercana a los 60 años y solamente vendía de apenas una propiedad, dos a lo mejor al mes. Hoy está vendiendo más de 30 propiedades mensuales, mucho más de 30 propiedades sube. Y básicamente porque cuando entiendes muy bien el cómo crear un sistema de prospección que trabaje para ti, pero desde una metodología y perseveras en hacerlo, eh, la sacas del estadio. Y ella representa, curiosamente, como esa mentalidad ninja, porque ella me decía, Jesús, me tomó más de 4 meses estudiando 2 a 3 horas al día de la metodología y haciendo y probando, y claro, el primer embudo, porque claro, toda la metodología se centra en los embudos de ventas inmobiliarios, pero el primer embudo, pues nada, pues bien cutre, o sea, normal, es lo típico, como un bebé. Yo no voy a esperar de mi hija que está aprendiendo a caminar, por ejemplo, bueno, ya mi hija tiene 5 años, pero, Ujú. pero no, yo no voy a esperar de mi hija con que está aprendiendo a caminar, que ella camine y corra, pues, como Usain Bolt. No, porque está aprendiendo. Entonces, ahí arranca el problema y por eso el primer punto es justamente eso. Entonces, allá afuera, ¿qué están pensando?
están pensando en que la clave es conseguir la herramienta mágica que me haga los embudos, esos embuditos. Y entonces todos lo tienen distorsionados, pero porque la perspectiva de análisis es equivocada. Entonces, de ahí para allá, por más que utilicen inteligencia artificial, no van a tener resultados, o por lo menos no de la forma, porque al final del día automatizar lo que no funciona es la forma más rápida de fracasar. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Bill Gates. Así que, pues nada, es básicamente eso. Entonces creo que hay que arrancar por ahí. ¿Cómo estamos realmente pensando lo que estamos haciendo y hay que verlo desde ese punto? Ok, hablaste de dos cosas y me gustaría un poco que me aclares porque te estoy escuchando y quiero entenderlo. Cuando tú hablas de prospectar, estás hablando de perfilar al cliente. ¿Es así? Perfilas al cliente, aprendes a perfilar al cliente para saber que no te estás equivocando. ¿Te refieres a eso o es otro tipo de prospección? ¿O prospectas a la casa? No sé, me estoy inventando. Y la Claro, otra cosa es que quiero saber lo que es un embudo y quiero saber bueno, yo que trabajo ya muchos años y la mayoría de mis trabajos se enfocan en mercado de segunda, no en mercado no en proyectos, que son ventas diferentes para mí. Entonces me gustaría saber esas tres cositas y después terminamos con embudos, ¿te parece? bien. La primera, mira, el sistema de prospección básicamente es la estructuración de o es la implementación de una estrategia que está pensada en la generación de potenciales clientes que ingresan y pasan por diferentes etapas para que lleguen a ti en una etapa en particular Ujú. donde tú estás delante con aquel o con aquella que ya está lista para hacer una operación inmobiliaria, para que todo lo anterior lo haga un sistema en automático que no te quite tiempo a ti. Ok, El tiempo es la moneda más valiosa que contamos los correcto. inmobiliarios y el defender nuestro tiempo y proteger nuestro tiempo, como le decía Gary Keller, con las uñas, está clave, es la clave. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese punto de vista, hay que arrancar por acá. Cuando tú vendes de segundo o un asesor inmobiliario, porque la gente piensa que es que la metodología CPI Pro solamente se aplica para la venta de preconstrucción o en Ok, pozo, como dirían en proyecto. Argentina, o en proyectos de Ujú. desarrollo, como dirían en otros países. En realidad no es así. En realidad, si bien yo empecé a implementarla de una forma en la que empecé a tunear la metodología principalmente en proyectos en preconstrucción, Ya, se aplica muy bien y de hecho se aplica mucho mejor en la venta de usados. Y te voy a explicar por correcto. qué sube, porque si yo soy un desarrollador, por ejemplo, que tengo un proyecto como, por ejemplo, botánica, pero el que atraigo en la metodología no aplica para botánica, no tengo otra cosa que ofrecerle, a menos que sea un gran desarrollador que tenga varios desarrollos. ¿Ok? Ok. En cambio, alguien que trabaja usados, aquí viene un punto importante. Si está bien segmentado y tiene una estrategia de enfoque o sea, o lo que diríamos una estrategia de especialización, va a poder lograr mejores resultados y va a poder iterar incluso entre las propiedades que tiene. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente está fallando en generar una segmentación o el perfilamiento que tú mencionas? Ujú, ujú. Porque de entrada, más del 90% de los inmobiliarios, porque lo veo constantemente, tengo una comunidad de más de 45.000 alumnos que tengo en la base de datos, bueno, es un poco más de 75.000 con correos, más de 45.000 con WhatsApps, y te digo que he hablado con un montón de ellos y recibo sus preguntas constantemente. Y más del 90% de ellos no están especializados, los que trabajan en usados. Bueno, hay una porción importante, que Ujú. ve como 70 a 60% de los que trabajan en usados principalmente, pero de ese porcentaje, más del 90% no están especializados. Trabajan propiedades aquí, allá, en otras zonas, trabajan diferentes tipos de propiedades, entonces trabajan residencial, campestre, industrial, y se mueven como en varias cosas. Entonces, digamos como cuando tú quieres venderte todo, no terminas vendiendo nada. O como cuando quieres venderle a todo mundo, no terminas vendiendo nada. Ujú. En cambio, cuando tú subes, te especializas y dices, ok, voy a hacer, por ejemplo, ¿te especializas en qué? Básicamente en tipo de propiedad, zona. Principalmente son como los dos elementos en realidad de propiedad. Incluso si el que se hiperespecializa, se selecciona tipo de propiedad, zona y tipo de inversión.
Ahora te explico algo para que me entienda el contexto, porque uno diría, pero Jesús, ¿qué pasa si yo me hiperespecializo? Entonces dejo pasar muchas ventas de otros tipos de propiedades o de otras zonas. En realidad, no. Yo le pregunto, ¿quién gana más, un médico general o un médico especialista? Un El médico especialista. especialista. Pero no solamente eso, un médico general en Colombia puede estar ganando alrededor de los 800 a $1.000 al mes. Un médico, por ejemplo, un médico especialista en pediatría, ya puede estar ganando alrededor de los 1.500 a $2.500 mensuales. Pero Ujú, un médico pediatra y especialista en cardiología puede facturar por encima de 2.000, 3.000 o casi $4.000 mensuales. Y ujú, si sobre todo se ha especializado en una técnica específica de operación de la aorta enogedón del corazón, va a facturar mucho más. ujú. Entonces, en ese sentido, lo mismo ocurre con los inmobiliarios. Los que se especializan en, por ejemplo, tomo el caso de un amigo en Miami con el que desarrollamos un plan de trabajo y lo llevamos de facturar un poco más de $100.000 de comisiones anuales a más de 2 millones, casi $3 millones anuales en comisiones, no en volumen de ventas, en comisiones, Ok. porque se especializó y básicamente se especializó en preconstrucción en la zona de Miami principalmente para inversionistas latinoamericanos. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, alguien que trabaja, por ejemplo, usados, puede hacerlo mismo. Mira, yo voy a vender departamentos residenciales, departamentos en la zona norte de Cartagena y Ujú, puedo decir, ok, para rentas cortas, solo rentas cortas, o no, quiero vender residencia porque aquí se mueve ujú. residencial. Entonces, cuando yo elaboro esto, yo puedo generar toda una estrategia en torno a ese perfilamiento de cliente, a esa especialidad. Entonces, crear contenido en redes sociales, crear contenido en YouTube, crear los embudos, va a ser mucho más fácil porque además tú vas a conocer mejor a tu cliente y vas a saber cómo atraerlo de forma específica. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, cuando por ejemplo hicimos, te cuento rápidamente el concepto para que entiendas cómo se aplica en reconstrucción y cómo lo puedes aplicar luego al usado. El Ok. caso de Altana fue un caso bastante particular, porque Altana en su momento nace en el 2019, en un momento en el que todavía en Cartagena la mayoría de proyectos se estaban desarrollando con áreas grandes, con áreas por encima de 80 metros cuadrados, Ok. pero el desarrollador encuentra que había un nicho específico de familias jóvenes cartageneros y que estaban por fuera de la ciudad que en realidad ya no les gusta, o sea, ya no invierten tanto en vivienda. Su porcentaje de inversión de sus ingresos en vivienda disminuyó porque valoran más viajar, valoran más ser ciudadanos del mundo, valoran más Mm, otros ok. elementos y Sí. encuentran que les gusta vivir en espacios más reducidos, pero no significa que sea espacio reducido, sino que son espacios inteligentemente bien distribuidos, ¿ya? Ok. Entonces elabora un producto muy pensado para ellos, 100% residencial, porque para la zona específica donde se estaba, hay algunos proyectos que estaban para rentas cortas o para proyectos mixtos. Él dijo, no, el mío es 100% residencial para este tipo de cliente que busca propiedades con espacios inteligentemente distribuidos, lo cual le permitía generar áreas un poco más reducidas, ser más competitivo en precio y todo lo que diseñan las amenidades fue pensado para ese tipo de familias. Entonces, al nicho estar muy claro, la tipología de propiedades que saca el proyecto, básicamente se vendía como si fuese el nuevo iPhone en épocas de Steve Jobs. O sea, Ok. eso se vendía una cosa loca. Lo Ujú, mismo ocurrió con Botánica, en el proyecto de Botánica del 2022. Fue aún mucho más específico, fue muy de nicho, o sea, lo que se llamaba ennichar muy bien ujú. quién es tu cliente y ahí trabajas muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si tú trabajas usado y tú te ennichas, es decir, defines tu especialidad en tipo de propiedad, tipo de zona e incluso tipo de inversión, va a depender de hasta dónde te permita la zona, porque también hay una ciudad, no todas las ciudades Sí, permiten no todas las ciertos, ciudades son iguales. todas las Correcto. ciudades son iguales, pero digamos que los principios se pueden aplicar adaptándose Ujú, de acuerdo a la ciudad y ujú. al final del día, con el Internet, desde hace muchos años para acá, ya podemos ir expandiendo ese tipo de cliente que está buscando mi especialidad
Y así Ujú, se puede dar. Entonces, ujú, es de esa manera como tengo asesores inmobiliarios que están en la Academia de Ninjas Inmobiliarios aplicando estas metodologías, vendo propiedades en menos de 6 7 días, algunos en menos de 24 horas, aplicando embudos híbridos. Bueno, que ya esos son un tema más de detalles a nivel de marketing, pero respondo a tu pregunta particularmente sobre el perfilamiento y segmentación, y por eso se hace mucho más sencilla la implementación de un sistema que de prospecte embudo. justamente el cliente que tú quieres atraer. Entonces Ok, no atraes a mucha gente. Y por último, el sistema en la parte inicial del embudo trabaja totalmente en automático. Trabaja totalmente en ujú, automático desde el punto de vista en la que implementas un embudo que genera autoridad, construyes una relación inicial con ellos, generas confianza y los calienta en el proceso para que lleguen a ti. Y cuando tú vayas a coger el teléfono o alguien te escriba, sea alguien realmente caliente y esté pensado desde un flujo comercial muy limpio. De esa forma sube, tú no vas a perder tiempo. Incluso vas a saber si hay que mostrarle o no la propiedad a ese personaje para no perder sí. tiempo, Ujú, aplicando la metodología de mostrando menos, vendiendo más. Entonces, si ujú. te fijas, son elementos que no se toman en cuenta, pero allá afuera todavía hay inmobiliarios, y eso es lo que me motiva a levantarme cada mañana, es justamente eso, que no saben de dónde va a salir el próximo cliente. Y están ahí Ok. haciendo chapuceras, vamos, tratando de ver cómo le hacen al negocio, básicamente. Bueno, eh, el mercado realmente todavía está analfabeto, digo yo. Le falta mucho por aprender, hay mucho por estudiar. Pienso que si a ti te ha funcionado y a otras personas les ha funcionado, es posible aplicarlo para adaptando de acuerdo a cada zona, a cada país, incluso a cada ideología, este, o idiosincrasia, porque definitivamente los latinos somos súper diversos. El embudo al que tú te refieres es aplicar como procesos dentro de una venta. Después de que ya perfilaste, hiciste todo, entras a un embudo, Jesús. Digamos que el embudo de ventas es lo que encierra en realidad todo. El asesor Todo el proceso. inmobiliario que acelera sus ventas es el que piensa su accionar y su gestión desde un embudo, porque todo es un embudo. Al final del día, para que me entiendas, sube. Si no piensas tu negocio desde un embudo, estás despilfarrando recursos de tiempo, dinero y esfuerzo en todo tu negocio. Y pues no Ujú. hay nada peor que pues trabajar para que la cosa venga por saco roto. Entonces, hay que entender que los embudos de ventas inmobiliarios no son una herramienta, sino que son una metodología estratégica que te lleva a pensar el negocio desde los embudos. Entonces, por ejemplo, te lo pongo de esa manera. Cuando usualmente llegan a mí para explicar, para pedirme, hey Jesús, ¿cómo le hago para vender? La típica. Ayúdame a aplicar eso de los embudos para vender una propiedad que acabo de captar. Yo le digo, mire, yo le voy a explicar, pero de entrada la pregunta no está bien formulada. Porque los embudos de ventas inmobiliarios no están pensados para una propiedad, están pensados para el negocio en sí. Es un sistema. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas serias, las que quieren crecer, se proyectan a 12 meses. La Ujú, mayoría de inmobiliarios no tienen su trabajo proyectado a 12 meses, ujú, ni siquiera 90 días. Están pensando para esa semana. ¿Cómo le hacen para conseguir clientes hoy y esa semana? ¿Cómo consigo visitas para este fin de semana? ujú. Entonces, de ahí de entrada la cosa va mal. Pero cuando yo me planifico a 12 meses y entiendo que 12 meses tienen, vamos, lo puedo agrupar en 4 planes de 90 días y entonces empiezo a pensar, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi mes 12? En el mes 12, ¿cuántas propiedades voy a estar vendiendo? Ah, voy a estar vendiendo X propiedades, ok. ¿Qué tengo que hacer para llegar allá? ¿Qué tengo que construir? ¿Qué debo tener en el sistema? En los diferentes... Pero claro, porque aquí todavía estamos un poco ciegos para los que nos estén escuchando porque hay muchos elementos que no hemos mencionado para tener contexto de esto de forma visual. Pero en términos prácticos, Sube, básicamente la metodología se fundamenta en un principio que propuso la PricewaterhouseCoopers hace muchos años atrás, que es una firma consultora muy importante a nivel internacional, donde explica el modelo de negocio desde 3 fases del modelo o 3 etapas: adquisición, conversión, retención. Desde esas 3 etapas se establecen para cada una de ellas estrategias
tácticas y herramientas específicas para cada una de ellas y se planifican desde la venta. Todo lo que yo voy a hacer desde un contenido que voy a montar en redes, un artículo, un video para en YouTube o cualquier cosa, lo planifico ya desde el que me va a comprar y desde la propiedad específica que voy a vender. Entonces, si tú eres, por ejemplo, una asesora que estás vendiendo propiedades en la zona norte de tu ciudad, entonces tú conoces, por ejemplo, cuáles son las dudas frecuentes que ocurren, cuáles son los tipos de negocios que se venden, cómo piensa la persona que vive en esa zona o invierte en esa zona, y tú puedes hablarle específicamente a ese tipo de personas y te planificas todo. Entonces, todos los contenidos. Entonces, claro, ahí defines basado en cuál es tu objetivo hoy, porque si tu objetivo es, hey, no tengo propiedades, necesito captar propietarios. ¿Cómo le hago para captar propietarios? Entonces, ok, defino toda la metodología del método SPI Pro para captar propietarios, la conecto con el método por etapas que hemos desarrollado con Diego Ferreira y aquí entonces genero todo un embudo para captar propietarios. Entonces, por ejemplo, con Diego estamos generando en promedio de 10 a 15 solicitudes de tasación diarias y en la semana terminamos haciendo un X número de tasaciones que tenemos perfiladas dentro para nuestra proyección, terminamos captando las que están en valor, las buenas captaciones bajo unos criterios propios que tenemos y por eso vendemos propiedades, pero muy rápido. Y te digo, en un mercado tan complejo como el de Argentina, que Argentina, vamos, no, hasta ahora sí apenas va a empezar a tener crédito hipotecario, un mercado donde todo se maneja, es bastante complejo. Bueno, no tengo que hablar mucho respecto a Argentina porque es muy evidente por las noticias y tal, y te puedes imaginar que si funciona en mercados tan complicados como el de Argentina, en usado, ojo, en usado, es una locura lo que puede ocurrir en Ecuador o en cualquier ciudad. Eh, bueno, ibas hablando y yo iba pensando en cosas que he aplicado, te he escuchado antes, me gusta mucho el tema de los embudos, me gustaría profundizar. Espero verte en el Congreso, que sé que vas a venir y participar de nuestro Congreso Inmobiliario Inmotrends en Quito. Eh, Nos dará muchísimo gusto aprender un poco de ti. Así que voy a invitar a nuestros amigos que nos están escuchando y que espero que vengan a ver a Jesús. No sé qué nos vas a hablar, Jesús, en el pero seguramente será súper interesante. Me gustaría cerrar con una sola pregunta que no te la he escuchado en todo el proceso de la conversación. No has hablado de contratos ni de exclusivas. Y no sé si tú trabajas o en el mercado en donde tú trabajas, eso es importante. ¿Cómo hacen ahí? ¿Me puedes contar esa partecita ahí? Claro que sí. Mira, cuando te hablaba ahorita respecto del método por etapas para del lado de la captación del Ujú, propietario, nosotros establecemos o por lo menos nosotros hemos estipulado en lo que implicamos o lo que enseñamos en la Academia de Ninjas Inmobiliarios, lo que se llama el camino del ninja. Entonces, en el camino del ninja, como cualquiera, como para que me entiendas, como cualquier aplicación de tipo Google Maps o Waze, cuando tú defines el camino básicamente requiere entender tres variables: en dónde estoy, hacia dónde voy y qué recursos tengo o con qué vehículo me va a mover. ujú, Entonces, uno de esos caminos es cuando no tengo propiedades, no tengo inventarios y necesito captar inventario. Entonces, ujú, ahí se aplica una serie de estrategias específicas para lograr ese objetivo y poder salir hacia adelante y luego ujú, movernos al siguiente camino, que es: tengo inventario, pero no tengo ventas. O no tengo las suficientes ventas que necesito para mover el inventario que me está ujú, entrando. ujú, Entonces, en el primer camino en particular, desarrollamos el concepto de lo que son buenas captaciones y una de esas variables son captaciones en exclusiva. Sin embargo, esto va a depender bastante del tipo de mercado en el que te encuentres, porque hay mercado de compra o no hay mercado de compradores o mercado de vendedores, tienes que saber diferenciarlo, ujú, porque hay momentos donde tenés que tasar bastante y captar poco ujú, y que te puedes permitir captar muy poco y rechazar bastante porque estás en un mercado en el que así te lo permite, cuando es un mercado en el que básicamente los compradores tienen el poder, y hay mucho inventario de propiedades a la venta. Entonces la, ujú, la ley de oferta y demanda pues básicamente entra a ser su juego. ujú, Pero cuando el mercado es distinto, por ejemplo, te cuento que hay ciertas zonas, inclusive aquí en Cartagena, donde no, ni requieres captar tanto en exclusiva,
Aunque siempre una buena captación implica la exclusiva, pero hay Ujú. mercados, dependiendo de las condiciones, donde simplemente hay que captar. Hay que tener el permiso de venta porque vas a poder vender porque abundan más compradores que inventario. Correcto. Entonces, ahí es distinta la estrategia y tienes que saber cómo jugar, cómo moverte en ese océano inmobiliario y sabiendo cómo mover las velas del barco para poder salir adelante, digamos, como en el proceso. Entonces, el método, la metodología del sistema de prospección que combina el método SPI Pro más el método por etapas, contempla las exclusivas, pero no deja de lado los elementos que implican entender el mercado en el que estás. Y la mayoría de inmobiliarios con lo que hemos hablado no saben ni en qué mercado están. Entonces aplican Ujú. metodologías que le enseñaron el líder de la franquicia en la que están o algún coach inmobiliario que está enseñándoles metodologías que se aplican con excelencia en un mercado, pero que no son las condiciones del mercado en el que está el otro. Entonces Correcto. entra a jugar ahí como medio en contra. Ya cada vez más, gracias a Dios, y asociaciones como lo que ustedes realizan y ustedes en lo que hacen, más congresos como el evento que están realizando para este mes de junio, lleva a que, por supuesto, aumente el nivel de profesionalismo de los que hacen parte de esta industria de bienes raíces. Pero bueno, ajá, hay todavía todo un desafío. Pero en ese orden de ideas, sube, la exclusiva es un criterio indispensable en una buena captación. No lo único, pero sí es interesante, muy importante. Bueno, yo coincido con eso. Yo, después de tantos años, comprendí que solamente con exclusiva puedo trabajar. Ya no me desgasto, ya no gasto suela, no pierdo tiempo, es diferente. Bueno, Jesús, estamos llegando al final. Esperamos verte el 26, 27 y 28 de junio en la ciudad de Quito, en el Congreso Inmobiliario Inmotrends 2024, que se va a dar en el Centro Metropolitano. Me parece que sí se llama. Yo soy media Ujú. despistada para los nombres. Bueno, te estás mandando saludos. Acá dicen saludos a estos dos cracks inmobiliarios. Qué linda, gracias. Y dice Jesús, nos vemos en el Congreso Inmobiliario y de una me adoptas. Ya tienes una panza ahí. Te agradezco un Gracias. montón. Me gustaría que nos dejes un mensaje para la gente que nos ha escuchado y para los que nos van a escuchar, porque este es un programa que se retransmite. En este momento estamos en vivo, pero siempre se va a otros lados. Mira, Jesús. el mensaje con el que quiero terminar, Sue, es claro. Si bien los bienes raíces es una de las industrias más importantes en la cual se debe invertir para generar justamente altos retornos de inversión y seguridad financiera, Ujú. sin embargo, hay un tipo de inversión que es aún más excelente y es más importante y se llama el invertir en uno mismo, el invertir en Ujú. capacitación. Porque cuando Ujú. usted invierte dinero en su cabeza, luego su cabeza produce todo lo que requiere para hacerlo. Y estar en este congreso es justamente invertir en ti mismo, en tu negocio y saber que eso se multiplica siempre por 10. Así que nada, los espero en el congreso, esperamos verlos allá, nada, este 26, 27, 28 de... Ya, sí, es en 3 semanas, ya prácticamente. Sí, ya en 3 semanitas. Bueno, te mandan algunos saludos. Me ha dado mucho gusto que la gente nos acompañe y te agradezco un montón que hayas aceptado la entrevista. Para mí ha sido todo un gusto y un honor compartir este espacio contigo. A Nos ti, estamos viendo pronto. un abrazo, Chao dale. amigos, que tengan una linda semana y éxitos, ya saben. Sigan a Jesús, que Él nos va a acompañar y nos va a guiar en el proceso de ser mejores inmobiliarios. Nos vemos. Gracias, bye. Chao.